Juanjo, ya hay 14 compañeros. Ok, correcto, cuando me indiquen, no hay problema. Vale. Mil y mil gracias, Juanjo, por estar por aquí compartiéndonos su experiencia y contándonos cómo allá desde México han ustedes liderado también encuentros de diexismo que esperamos sea un germen que se nos pegue a nosotros en Colombia y por todo Sudamérica, a ver si logramos rescatar a muchos compañeros que también son amantes de la onda corta. Así que mil y mil gracias, es un honor tenerlo por aquí. Conocemos mucho de su experiencia, pero también nos gustaría que nos compartiera todo eso. Sabemos de su buena disposición para este tipo de charlas y siempre ha estado presto a colaborarnos, así que bienvenidísimo por aquí a su asociación también, Radio Aficionados Unidos por Colombia. Juanjo, es todo suyo el escenario. Por aquí hay 15 compañeros acompañándolo y quedamos muy, muy atentos. Avísanos si podemos ir levantando la mano a medida que vas hablando o preferís que sea al final las preguntas. Ok, bueno, muchas gracias. Comienzo, sí, comentando que de preferencia fuera al final, porque luego como que pierdo la idea, tantas cosas en Listo, la cabeza, pero sí, lógicamente va a haber una parte para las dudas que tengan o los comentarios también, ¿no? En este momento recuerdo que creo que incluso ya no se celebra, me parece. Si alguien tiene la noticia al final, por favor, me indica. Pero muy famoso también el encuentro Colombo-venezolano de radioescuchas, que yo tenía noticia hasta hace algunos años y después ya perdí noticia de eso, pero bueno, ahí platicamos al último, ¿qué les parece? Bueno, me presento para quienes no me conocen, mi nombre es Juan José Mirós. Actualmente soy la XC1CWM. Mi anterior indicativo fue XC1XNH. Lo cambié el año pasado apenas, ¿sí? Y bueno, mi indicativo de radio escucha también es XC1009SWL. Eh, Como radioaficionado operador llevo 33 años ya de experiencia. Como radio escucha llevo más, yo creo que llevaré como los 41 años. Actualmente tengo 52 años de edad, o sea que empecé de muy chico, ¿sí? Pero bueno, hemos hecho algo de experiencia en esto. Fíjense que ya hace algunos años eh, yo era radio escucha. En aquellos años había, recordarán algunos de ustedes seguramente, había muchas emisoras en onda corta que poco a poco algunas han ido desapareciendo, ¿sí? Se hacían las listas de los radioescuchas, intercambiábamos correspondencia, todo eso, ¿no? Entonces, es de esa manera, por correspondencia y por la promoción que se llegó a hacer en algunas emisoras de onda corta, que me encuentro con que hay un encuentro de clubes diexistas mexicano, así se llamó en un principio, encuentro de clubes diexistas mexicano. Y cuando me tocó a mí, bueno, pues ya iba por la tercera, perdón, por la tercera edición, ¿sí? Ya iba por la tercera edición y pues me hice presente a partir de ahí, ¿no? Y ahorita les platicaré todas las experiencias y sobre todo algunos de los años. Pero bueno, ¿cómo es, por qué surge? ¿Cómo surge y por qué surge este encuentro en México? Fíjense que precisamente después de que muchos de esos colegas, ya de antaño, de aquellos años, les estoy hablando desde los 80 más o menos, pues se intercambiaban comentarios, se intercambiaba correspondencia, ¿no? Bueno, no era todavía muy común las redes sociales, internet, nada de eso. Entonces lo hacíamos por correspondencia normal, correspondencia convencional, ¿no? Y bueno, por allá del año de 1995, el colega Iván López Alegría, de la ciudad de Tepic, Nayarit, y que actualmente, bueno, ya vive en otra parte de México por cuestiones laborales, nos vimos el año pasado en el encuentro número 31, ¿sí? Pero bueno, fue él el que le surgió la idea, se lo comentó a varios con los que se carteaba, de hacer un encuentro de clubes, porque había muchos clubes mexicanos en aquel tiempo, de radioescuchas me refiero, ¿sí? Había bastantes. Hoy en día podríamos decir que prácticamente existen dos nada más, pero ahorita les platico también de que son dos, pero
pero muy activos, ¿no? Uno más activo que otro, pero los dos están activos. Bien, entonces la reunión pues se iba a hacer precisamente en la ciudad de Tepic, en el estado de Nayarit, que da hacia el lado del Pacífico, aquí en México, y pues se llevó a cabo. Se llevó a cabo los días 2 y 3 de agosto de 1995. ¿Sí? Se reunieron algunos colegas de ahí mismo de Nayarit, de Veracruz, ¿sí? También se reunieron algunos colegas de Zacatecas, ¿sí? De toda aquella zona, sobre todo norte del país, y alguno que otro por ahí del centro también, ¿no? Pero bueno, ese fue el primer encuentro. Hubo alrededor de unos 8 o 9 participantes, repito, fue el primero apenas, ¿sí? Y pues fue un éxito porque muchos que estaban ahí en ese tiempo se conocieron, ¿sí? También estuvo este amigo de Chihuahua, uno que es maestro, ay, se me fue el nombre, y de hecho vive él en Colombia, ¿eh? Él se casó con una colombiana y se fue para Colombia. En vez de traerla a México, se lo llevó para Colombia este amigo. Pero Miguel bueno, él Ángel también Ross. estuvo presente ahí en ese primer encuentro diexista representando a Zacatecas, perdón, a Chihuahua, al estado de Chihuahua. Bien, entonces, se reúnen y al final, el último día, hacen una junta donde pues se quedan de acuerdo para que se haga un segundo encuentro, ¿sí? Un segundo encuentro diexista mexicano y pues quedaron de acuerdo en que se llevaría a cabo en Miguel Auza, Zacatecas, donde el amigo Luis Antonio Aguilar fue el organizador de ese segundo encuentro. Y eso se fue empezando a hacer ya cada año, más nos fuimos sumando. Les comento otra vez que yo me sumé a partir del tercer encuentro viexista, que fue cuando lo descubrí, ya habían pasado dos, si no me uno desde el primero, pero bueno, me hice presente ahí y así cada quien, ¿no? Su servidor fue el organizador de 3 encuentros diexistas. Del encuentro número 11, que lo celebramos en el puerto de Tampico, en el estado de Tamaulipas, allá al norte, y que también es puerto hacia el Golfo de México. El segundo fue el de Tampico fue el 11. El otro que hice fue aquí en Ciudad de México, donde radico actualmente. En aquel tiempo radicaba yo en Tampico por razones laborales, aparte que yo nací allá, pero por razones laborales de Ciudad de México regresé allá. Pero en Ciudad de México me tocó celebrar después el 19 encuentro también, ¿sí? Y el último que organicé fue en Pachuca, Hidalgo, ya aquí en el centro del país, y fue el número 21, el encuentro número 21, ¿sí? Y se han celebrado encuentros en casi toda la República, ¿sí? En un principio se hizo mucho en el norte, después ya algunos estados del centro como Hidalgo, de la costa como Tamaulipas, que es norte y costa, también Veracruz, sí, el amigo Rafael, que algunos de ustedes conocerán, Rafael Grajeda, organizó, si no me equivoco, 2 encuentros en el puerto de Veracruz, sí, en San Luis Potosí. El tercer encuentro diexista fue precisamente en Veracruz, organizado por Rafael Grajeda. El número 4 fue y ha sido hasta el momento el único encuentro diexista mexicano organizado por mujeres, ¿sí? Fue en Tehuacán, en una ciudad que se llama Tehuacán, en el estado de Puebla, en 1998. Son 2 hermanas que con el tiempo me enteré que una se casó y como que ya se le olvidó la afición, la otra después también se perdió, seguramente a lo mejor también se casó, no sé qué pasaría, pero bueno, estuvieron muy activas a principios durante la década de los 90. Estuvieron ellas muy activas y en el 98 organizaron, repito, lo que ha sido hasta el momento el único encuentro organizado exclusivamente por mujeres, ¿sí?
Después ya hubo otros encuentros en otros estados de la República. En Ciudad de México se ha celebrado en varias ocasiones y de hecho el siguiente, el del 2026, una vez más va a ser en Ciudad de México. Y les comento que cada encuentro fue prosperando en muchos aspectos, principalmente en que más gente se sumaba. El encuentro que yo recuerdo donde mayor gente tuvimos, alrededor de poquito más de 100 personas, ¿sí? Fue en la ciudad de Guanajuato, en la capital del estado que lleva el mismo nombre, Guanajuato. Una ciudad muy bonita, una ciudad colonial, ¿sí? Ahí no van a encontrar edificios modernos ni rascacielos como en otras partes de México, no. Ahí van a encontrar edificios pequeños, edificios de la época colonial. Fue una ciudad que surgió gracias a la minería en la época de que los españoles andaban aquí por nuestras tierras, ¿no? Y, y bueno, ahí se celebró este encuentro que ha sido el que mayor gente ha tenido hasta el momento, ¿sí? En otros hemos tenido 50 y tantos, 40, 60, por ahí anda, pero no hemos llegado a los 100 y ese, repito, rebasó los 100 participantes, ¿sí? De hecho, su servidor ya llegó a ir a ese encuentro, fue mi primer encuentro pero ya no solamente como aficionado a la radioescucha de onda corta, sino que también más bien fue mi primer encuentro ya también representando una radiodifusora de onda corta. Su servidor, no sé si algunos hayan escuchado durante algún tiempo, ya no está al aire en onda corta, Radio México Internacional, la XCRMX, Radio México Internacional, donde varias personas tuvimos el programa dedicado al diexismo, ¿sí? El doctor Julián Díaz de Bonilla, después lo tuvo este amigo que se fue para España, también radioaficionado operador, Yuri Bilbatúa, ¿sí? Y es Yuri Bilbatúa el que me invita precisamente a participar junto con él y después me lo deja cuando él se va del país, me deja el programa y junto con otro amigo que es radioescucha nada más, no es aficionado operador, Juan Carlos Rivero, entre él y yo llevamos el programa de Encuentro DX, el programa de Diexismo de Radio México Internacional y el de Radio Correo al aire. Juanjo, el micrófono lo hundiste. Sí, perdón. Repito, eh, teníamos el programa de Radio Correo del Aire, que era donde leíamos las cartas, y también el programa de Estación DX, que era el programa dedicado al diexismo, ¿sí? Y a las telecomunicaciones. Así es como llego yo a ese encuentro de Guanajuato, ya representando a Radio México Internacional. También llegan otras emisoras, se hacen presentes en ese encuentro. De México, aparte de Radio México Internacional, llegó Radio Educación. Si no recuerdo mal, estuvo Radio Guayacocotla, que todavía existe, pero ya no transmite en onda corta. Y extranjeras estuvo Radio Nederland, estuvo cuando llevaban el programa de la Estación de la Alegría, Jaime Báguena y Alfonso Montealegre, ¿sí? Que ya ven que desde antes los radioescuchas de más viejos como su servidor, pues recordaremos que hubo otros locutores, pero bueno, ya ahí era la época de Jaime Báguena y Montealegre. En otros encuentros se empezó a hacer tradición que llegaran radiodifusoras de onda corta, no solo las mexicanas, sino también extranjeras. Radio Nederland nos acompañó en varias ocasiones, Radio Taipei también, La Voz de China Libre, también Radio Habana Cuba en una ocasión estuvo presente aquí con nosotros. Fueron China, de Holanda, de Cuba, este, mm, y creo que nada más, ¿eh? Si no recuerdo ahorita alguna, me disculparán, pero también empezaron a llegar radioescuchas de otros países, empezó a hacer famoso este encuentro, fíjense, ya por ahí a partir del encuentro número
número 10, que fue en Veracruz, más o menos, el 11 que me tocó hacerlo en Tampico, ya empezaron a llegar radioescuchas de otros países, ¿no? Por ejemplo, cuando yo hice el de Tampico, llegaron radioescuchas de Italia, de Estados Unidos, aparte, lógicamente, de los mexicanos, ¿sí? Y, y de dónde más, de España, radioescuchas de España, estuvo presente en Tampico también y en algunos de Veracruz y de Ciudad de México, la, esta organización de radioescuchas allá de España, se me olvidó ahorita el nombre, pero bueno, muchos de ustedes ya la conocen seguramente, incluso a lo mejor pertenecen, como su servidor, que también estamos inscritos por ahí ya desde hace como unos 20 años más o menos. Y bueno, empezó a tomar mucha fama este encuentro, muchas emisoras, muchas radiodifusoras de onda corta, ya nada más se acercaba, preguntaban quiénes lo iban a organizar y sin pedirles nada, pues ya difundían, ¿no? A través de sus programas de diexismo. Su servidor, como locutor que fui en algún tiempo de Radio México Internacional, de Radio Transcontinental de América, estaciones que transmitían en onda corta de Ciudad de México, ya no transmiten, ¿sí? Este, pues también invitaba a los organizadores, si no podían venir, bueno, pues afortunadamente nos pagaban los viajes y pues íbamos al estado donde iba a ser, a entrevistarlos, a ver cómo estaba la organización, a tener al pormenor, ¿no? De lo que pasaba. Ah, perfecto, sí, ahí subieron una liga de la historia de los encuentros diexistas y muchas anécdotas empezamos a tener, sobre todo con colegas extranjeros, ¿no? Es gracias precisamente a la onda corta que, por ejemplo, muchos de nosotros empezamos a salir del país también, ¿no? A viajar y a conocer y, lógicamente, a ser recibido en un principio por los radioescuchas de esos países, ya después quienes sacamos la licencia de radio operador también nos íbamos a las ligas o federaciones, ¿no? En otros países y llegó un momento en el que al darnos cuenta que muchos de nosotros que habíamos comenzado como radioescuchas, algunos incluso pasamos un tiempo, su servidor estuvo aproximadamente muy activo 1 año y medio a 2 años en la banda civil o banda ciudadana, y después sacamos nuestra licencia de ya de radioaficionados operadores, pues empezamos a añadir también esa parte, ¿no? La de la transmisión y a las cuestiones más técnicas todavía, ¿no? ¿Cuál es el formato que se empezó a formar, que se empezó a hacer en cada una de estas ediciones? El formato fue principalmente el de que los presentes éramos radioescuchas, muchos ya éramos también radiooperadores con licencia, ¿sí? Este, algunos empezaron a llegar, algunos que solamente eran radiooperadores y empezaron a empaparse de lo que era la radioescucha, ¿sí? Igual que usuarios de la banda ciudadana, también tuvimos muchos. De hecho, el encuentro que se hizo en Orizaba, Veracruz, lo organizó un colega, César Granillo, que él es, hasta la fecha, él es radioescucha y usuario de la banda civil, no tiene licencia. A veces hay muchos que no les interesa, respetable, sí, y se siguen dedicando a la radioescucha, ¿no? Y en este caso a la transmisión también en 11 metros. Y empezaron a tomarse esos temas también, ¿no? Y el formato era prácticamente el de dar conferencias, ¿sí? Se daban conferencias sobre cuestiones técnicas, conferencias y talleres, ¿no? Por ejemplo, o les puedo poner de ejemplo, el amigo otra vez Rafael Grajeda, que es un expertazo en diexismo utilitario. Bueno, pues generalmente sus charlas que él nos daba, pues era de ese tipo, de esa área del diexismo, ¿no? El utilitario. Macdiel, de San Luis, creo que ahora ya vive también en otro estado de la República, pero bueno, él estaba en San Luis. Él era el encargado ya casi de ley, ¿no? De hacer los talleres de antenas, ¿sí? De antenas para la escucha, ¿sí? Bueno, su servidor también llegué a dar algunas conferencias,
también sobre mi experiencia dentro de lo que viene siendo ya las emisoras de onda corta, ¿sí? Como un aficionado, ¿sí? Como un aficionado a escuchar las emisoras de onda corta y después ya como locutor, ¿no? De algunas de estas emisoras, Radio México, Radio Transcontinental de América, y aunque oficialmente no fui locutor de Radio Educación, sí colaboré en muchas ocasiones con ellos y lo sigo haciendo en algunas ocasiones todavía, ¿no? Entonces, si pueden pasar ahí a la siguiente diapositiva, se me estaba pasando para que vean las fotografías. Estas fotografías son del primer encuentro, el que se hizo en Tepic, Nayarit, ¿sí? Vean que realmente se ve todo sencillo, fue un encuentro, sigue siendo un encuentro de amigos, de colegas y amigos, sí, pero ahí fue un encuentro pequeñito si lo quieren ver así, pero fue el primero de los 31 que llevamos hasta la fecha, ¿no? La siguiente, por favor. En ese encuentro tuvimos la presencia, quizás algunos ya lo localizaron, lo vieron, a Jeff White y a Tanis de Radio Miami Internacional. Ese fue en Tehuacán, Puebla. Ahí está su servidor con el vicio en la mano, con el puro. Y el otro amigo de Blanco es Iván López Alegría, el que hizo el primer encuentro en Nayarit, ¿sí? Entonces se me había olvidado esa emisora, Radio Miami Internacional también estuvo en varios encuentros con nosotros, ahí el amigo Jeff White. La siguiente, por favor. Ese encuentro que fue en Guadalajara, en el estado de Jalisco, sí tuvo algo muy particular. Su servidor no pudo asistir por razones personales, desgraciadamente, pero bueno, amigos míos sí fueron ahí estuvieron, y eso fue porque si en la parte de abajo ven, está anunciado el Museo de la Radio. Eh, por la pandemia parece que tuvieron algunos problemas, pero no sé si los hayan solucionado, les investigaré y les informaré en los chats si retomaron esa iniciativa de tener un Museo de la Radio en Guadalajara, Jalisco. Entonces, los encargados de ese museo, que es un matrimonio, ¿sí? De alguna forma contactaron con alguien de los radioescuchas, se empaparon de lo que es la escucha de onda corta, porque ellos también son radioescuchas, coleccionistas de radios, sobre todo radios viejos de bulbos, todo eso, ¿sí? Y y hicieron ese museo. Un museo muy sencillo, yo lo visité por medio de fotografías que me enseñaron ellos mismos, ¿sí? Y bueno, estuvo muy, muy interesante ese encuentro en relación a que los organizadores realmente no eran tan diexistas que digamos, pero eran amantes de la radio, ¿sí? Se empaparon del diexismo e hicieron ese encuentro, ¿sí? La siguiente, por favor. Bien, ese fue el encuentro de hace 2 años, donde se celebró el 30 aniversario de estos encuentros, ¿sí? El encuentro, repito, es el número 30, que se llevó a cabo aquí en la Ciudad de México. El 31, que fue el año pasado, se llevó a cabo en Oaxaca. Y como les comenté en un principio, este año me informaron que vuelve a la Ciudad de México. Parece que uno de los organizadores va a ser el Instituto Politécnico Nacional, que es una universidad politécnica aquí de México, sí, no tan antigua como la UNAM, donde estudió su servidor y es uno de los lugares donde trabajo también, pero también tiene mucha historia el Politécnico, sus egresados son pues catalogados muy buenos en el mundo realmente, ¿eh? Y ellos tienen una emisora de radioafición también, que en este momento no se encuentra al aire, ¿sí? Por problemas por ahí, técnico-económicos y políticos internos de la institución, pero bueno,
Esperemos que pronto regrese al aire. Por ahí hay un colega radioaficionado que está luchando por eso dentro del propio Politécnico, ¿sí? El indicativo que maneja este instituto educativo y que esperamos vuelva a salir pronto al aire es la XC1IPN, es decir, la XC1 Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, pues la siguiente, por favor. Bien, ahí tenemos algunas fotografías de este encuentro número 30 que se llevó a cabo. En una de ellas, ahí alcanzamos a salir 3 personas, no pude meter a las demás, ¿sí? Vemos, por ejemplo, ahí de morado a Deyanira Morán, que estuvo en un principio en la sección de onda corta de Radio Educación. Hoy en día ella lleva el noticiero más importante de Radio UNAM, aquí en AM y FM. Ya Radio UNAM desgraciadamente tampoco transmite en onda corta. En medio tenemos a otra amiga ahí de Radio Educación que todavía sigue activa y su servidor ahí al lado también, pues como colaborador, que alguna vez fui también de Radio Educación. Les repito, ahí no estuve oficialmente integrado a esa emisora, pero colaboré con ellos. En la otra fotografía vemos algo también del formato que tienen los encuentros diexistas mexicanos y que es la noche diexista. Es una noche, no bueno, en algunas ocasiones se llegó a hacer de forma completa, pero últimamente ya no tanto. Ya nada más son unas cuantas horas y ya es más noche, y pues ya muchas veces ya nos retiramos al hotel o a la casa donde estemos, ¿no? En esa noche diexista, ¿qué se hace? Nos reunimos, como podrán ver, ¿sí? Llegamos con nuestros equipos de radio, antenas, con toda con toda esa experiencia y amor por la radio encima, y empezamos a captar, a ver qué captamos, ¿no? Hay algunas noches diexistas donde se han hecho concursos, por ejemplo, por parte de las emisoras. Cuando íbamos por parte de Radio México Internacional, por ejemplo, llevábamos banderines, llevábamos playeras, llevábamos discos compactos, hablamos de los 90, llevábamos discos compactos, de música mexicana, de identificaciones. Por ahí tengo uno todavía que tengo pendiente de digitalizar, un CD de Radio México Internacional con la identificación de todos los programas en voz de los que éramos locutores en aquel tiempo, ¿sí? Y todo eso en la noche diexista, les decíamos a todos los demás colegas, a ver, quien capte Radio México Internacional en su frecuencia nocturna, le vamos a regalar una playera, ¿sí? El primero que diga yo, el segundo un banderín y cosas así por el estilo, ¿no? Entonces, eso lo empezamos a hacer, tanto Radio Educación como Radio México Internacional, ¿sí? Y alguna emisora que llegaba también extranjera, que llegaba repartiendo banderines, pegatinas, todo esto de su emisora, pues guardaba algunas también para el concurso de la noche diexista, ¿no? Ahí nos llegamos a hacer algunos de pósters, de Radio Nederland, banderines, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, parte del formato también es esa noche diexista ya tradicional, ¿sí? Otra parte del formato que se está haciendo cada vez más tradicional es el visitar una emisora de radio, no necesariamente que transmita en onda corta, puede transmitir en onda media, puede transmitir en FM, ¿sí? Pero es llevar a los colegas a que visiten y conozcan cómo es la labor, sobre todo operativa, en una cabina de radio de una radio comercial o radio, o puede ser también una radio cultural. Y hablando de radios culturales, la única emisora que sigue al aire en onda corta por parte de México es Radio Educación. Y esta emisora, junto con el Grupo Diexista Mexicano y también en su momento con otras personas como su servidor, que bueno, pues actualmente no pertenecemos al Grupo Diexista Mexicano, pero estamos en otros clubes, ¿sí? Nos ha apoyado mucho. Radio Educación es una emisora que tomó esa bandera de seguir haciendo
y seguir con la tradición ya de los encuentros diexistas, ¿sí? Y su sección de onda corta, pues siempre nos apoya. ¿Cómo? Nos apoya lógicamente con a veces el lugar donde se hace, ¿sí? En el encuentro número 30 se hizo precisamente en las instalaciones de Radio Educación. Cuando su servidor hizo, por ejemplo, el encuentro número 19 en Ciudad de México, lo hice en un centro cultural que se llama José Martí, en el centro de la Ciudad de México, pero el apoyo de Radio Educación fue que nos llevaron a conocer, los que no conocían, conocieron sus instalaciones, no solamente operativas en cuestión de locución, sino también operativas en transmisión y muchos conocimos lo que es también la planta transmisora de Radio Educación, ¿sí? Este, son cosas muy interesantes y que, repito, forman parte ya de este nuevo formato. Entonces, es la reunión entre todos, las conferencias, ¿sí? Las conferencias, la noche diexista, la visita a alguna radiodifusora, comercial o cultural, no importa que no sea de onda corta, ¿sí? También son parte ya, pues, del formato que se ha ido haciendo cada vez más tradicional de llevar estos encuentros, ¿sí? Ahora, me gustaría platicarles la siguiente, por favor. Bueno, ahí estoy, quizás algunos de ustedes llegaron a conocer a Enrique García Munive, que en paz descanse, un mexicano muy activo haciendo islas, ¿sí? Haciendo expediciones a islas. Tuve la oportunidad de activar con él la XF4IH, la isla del medio, por ahí del 2003, si no me equivoco. Ya a esta edad el cerebro empieza a fallar un poco, ¿no? Y el otro es uno de los encuentros diexistas. Ahí están tapando un poquito, pero está Iván López Alegría. No sé si sea el mismo Iván que vi por ahí que se unió a la charla, o puede ser un homónimo a lo mejor, ¿no? Y del otro lado está también el buen amigo Rafael Grajeda, perdón, del puerto de Veracruz, que él sigue viviendo en el puerto de Veracruz, muy activo. Sobre todo, les decía, un expertazo en diexismo utilitario. La situación es de que él no es mucho de hacer esas pláticas, pero prometo hablar con él a ver si lo puedo convencer y lo podamos tener aquí en una charla sobre diexismo utilitario, ¿sí? Y reparación de equipos de bulbos, exacto, también, ¿sí? También es muy bueno. Él tiene una colección de equipos de bulbos y todos funcionan porque él los ha hecho funcionar, ¿no? Bien, incluso arregla a veces, no se dedica a eso, pero he sabido que ha arreglado a algunos colegas también, ¿no? Que le llevan equipos. No sé si sea gratis o cobre, no sé, nunca le he llevado equipos yo a él, pero bueno. Entonces, la siguiente, por favor. Bien, esta es la última, si no recuerdo mal. Esa es una fotografía también de la 30 edición, perdón, del encuentro diexista mexicano, en lo que es la noche diexista. Ahora, quisiera platicarles algo ya, para terminar y venir a los comentarios y preguntas. Yo recuerdo allá por el cuarto encuentro diexista en Tehuacán, Puebla, que se empezó a manejar la idea de hacer un tipo federación, como aquí en México ya ven que hay una Federación Mexicana de Radioexperimentadores. Se empezó a hacer o empezar a trabajar en algo similar, ¿sí? Pero de radioescuchas. Se empezaron a tener muchos planes sobre todo lo que viene siendo la organización de los radioescuchas en México, ¿sí? Tomando como ejemplo, por ejemplo, España y otros países, ¿no? Este, entonces, es una parte que quiero comentarles que poco a poco se ha ido abandonando en los encuentros diexistas mexicanos, y que su servidor está muy interesado en que se retome eso nuevamente. De hecho, el encuentro del año pasado, que no pude ir en Oaxaca, bueno, no pude asistir personalmente, pero envié mi ponencia en video
y se transmitió ahí y fue precisamente sobre esto de organizar legal, jurídicamente hablando también a los radioescuchas. Bueno, su servidor es abogado también, tiene que ver mucho eso, ¿no? Y es algo que hemos traído ahora en el Radio Club que me encuentro, que se llama Radiosenderismo MX, porque también practicamos senderismo y próximamente activaremos potas, sotas y todo lo que sea posible hacer también con senderismo, ¿no? Este, manejamos mucho el de que nos organicemos jurídicamente, ¿sí? Actualmente les decía prácticamente clubes que se digan realmente clubes de radioescuchas en México. Yo tengo noticia de dos nada más, ¿sí? El Club Diexista México, que es el que se encarga actualmente de organizar los encuentros, ¿sí? Y en el que estoy yo, Radio Senderismo MX, que nosotros la idea como Radio Club es tener cada vez más gente con licencia de radioaficionado, pero también que sepa lo que es la radioescucha, participe de ella y si no quiere sacar su licencia de radioaficionado operador, que es válido, como les dije que hay muchos aquí, seguramente por allá también, ¿sí? Bueno, pueden sacar un indicativo también como radioescuchas, ¿no? Entonces, y hacerlo un poco más oficial este tipo de esta parte de nuestra radioafición, ¿no? Ha habido muchos tropiezos en el camino. Hay gente que malinterpreta esto de organizarnos jurídicamente, legalmente, lo malinterpreta en el sentido de que nos van a limitar mucho. Y yo les digo, no, o sea, simplemente es organizarnos y tener una mayor presencia legal en el país, como lo tenemos como radioaficionados operadores, ¿no? Tenemos nuestras frecuencias donde podemos transmitir modalidades. Hoy en día en México ya no se maneja eso, pero antes se manejaba igual que en Colombia, que novicios, ciertas frecuencias, nada más 40 metros, clase 1, clase 2, otras bandas, más potencia. Bueno, ahora ya no se maneja así en México, ¿eh? Ya el que saca su licencia ya puede operar todas las bandas, modalidades habidas y por haber pues, del servicio de aficionados, ¿no? Pero hacer algo similar con los radioescuchas, para que estemos organizados, para que mantengamos no solamente esta parte de la radioescucha, sino que se incremente, porque precisamente esta organización nos va a hacer incrementar el número de radioescuchas, ¿sí? Que en México se ha ido perdiendo. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Bueno, al ver que pueden obtener beneficios, ¿sí? Su servidor fue el primero y creo que hasta el momento el único director del área de radioescuchas que tuvo la Federación Mexicana de Radioexperimentadores, en aquel tiempo con mi anterior indicativo X1XNH. Ya tenía yo también el indicativo de radioescucha, que ese siempre ha sido el mismo, X11009SWL, y y bueno, ahí la idea era de que la radioescucha estuviera integrada oficialmente, legalmente a la federación. Se hizo algo al respecto, se empezaron a dar indicativos de radioescucha, pero desgraciadamente creo que esto se fue desviando por un camino que no era. Repito, el camino que muchos todavía pretendemos establecer aquí en México es el de que tengamos una radioescucha organizada, que nos represente también la Federación Mexicana de Radioexperimentadores y que por ese medio tengamos pues todos esos apoyos que también se han ido perdiendo un poquito, que se van retomando poco a poco por parte de la Federación, ¿sí? Como por ejemplo antes se editaba la revista Onda Corta, la revista de la Federación, ¿sí? El cual se elaboró también para radioescuchas, ¿sí? Cosas por el estilo. Entonces, ese tipo de situaciones por la que venimos trabajando, que su servidor viene presentando a nombre de Radio Senderismo MX en cada encuentro nacional diexista,
en cada encuentro diexista mexicano, perdón, ¿sí? Y de que algún día logremos hacerlo. Bien, pues este fue una visión rápida de la historia, una breve historia de los encuentros. Sería largo nombrarles cada uno y su organizador, pero hay nombres muy conocidos quizás por ustedes: Iván López Alegría, César Granillo, Rafael Grajeda, ¿sí? Magdiel, ¿sí? Y bueno, por ahí su servidor, les digo, también estuvo ahí metido un poco en la organización de 3 de ellos. Lógicamente esos encuentros son gratuitos, ¿sí? Ya les platico un poco sobre el formato que se maneja actualmente, la visita a la radiodifusora, la noche diexista, todo eso, ¿sí? Lo que se ha perdido también un poco, y yo creo que es porque han ido desapareciendo de onda corta, son las radiodifusoras internacionales que nos visitan, ¿sí? Nos siguen visitando colegas extranjeros, eso sí. La emisora que queda en México, Radio Educación, sigue apoyando mucho, pero sí aquellas emisoras, pues lógicamente ya muchas desaparecieron o simplemente ya no tienen el presupuesto como para mandar gente a México y ya no nos visitan mucho, que digamos, ¿no? A menos de que viajen por sus propios medios en prácticamente todas las ocasiones, ¿no? También hay ocasiones como por ejemplo Radio Habana Cuba, que cuando nos visitaron, pues se tuvieron que hacer los trámites necesarios para que pudieran venir a México, donde prácticamente es mucho papeleo, se les pide visa, es mucho problema para que un cubano obtenga la visa mexicana, pero bueno, se puede hacer y será cuestión de ver si en un futuro podemos volver a tener la visita de Radio Habana Cuba, que sigue al aire, bien lo saben muchos de ustedes, ¿no? Y algunas de las pocas que siguen al aire también, Radio Miami. Esperemos que pronto tengamos visita nuevamente de ellos y así sucesivamente, ¿no? Con las emisoras que quedan. También muchos que alguna vez representamos emisoras en México, pues, seguimos presentes, pero ahora ya simplemente como colegas, amigos y colegas que nos hacemos presentes, ¿no? Entonces, esa es una visión rápida de la finalidad: incrementar, hacer promoción de la radioescucha en el país, ¿sí? Falta mucho por hacer, se sigue haciendo, se han perdido algunas cosas. Organizarse también, repito una vez más, organizarse legalmente, porque siento que estamos organizados, ¿no? Pero nada oficial, y necesitamos eso para crecer todavía más, ¿no? Porque es un mayor crecimiento para los radioescuchas también el que nos apoye, por ejemplo, en el caso de México, una federación, ¿sí? Que es la que nos representa ante Yaru y todo esto, y sería muy bueno también, ¿no? Que los radioclubes que existieron alguna vez se retomen. Eso lo platicaba yo precisamente con Rafael en alguna ocasión. Le decía: ustedes tuvieron el Radio Club de ingenieros, era Ingenieros Diexistas de Veracruz, si no me equivoco el nombre, pero eran ingenieros porque lo organizaron él y otro colega que también son ingenieros. Rafael es ingeniero, y así todos, ¿no? Y sobre todo legalizarlos, ¿sí? Es decir, hacerlo conforme la ley, ¿sí? Como hacemos los radioclubes de aficionados operadores, hacerlo, pero también de radioescuchas, o hacerlo de ambos, como radiosenderismo, ¿no? Que somos, tanto transmitimos en bandas ham, como seguimos escuchando, y como a veces también ahí andamos, por ahí a lo mejor algún día me escuchan también en la 555 o en la 455 de 11 metros, ¿no? Entonces, hacer eso y sobre todo, difundirlo, ¿sí? Nosotros, al igual que cuando formamos parte de Radio Scouting de México y hoy en día de Radio Senderismo, nuestro fuerte para difundirlo son los scouts. Los muchachos scouts, acaba de pasar el Jota, vi mucha actividad de ustedes también ahí en los chats. Nosotros también estuvimos aquí en Ciudad de México, en Coyoacán, ¿sí? Pero nosotros no hacemos únicamente la transmisión, ya sea en HF,
en digitales que se usan ahora, ¿no? Todo eso, no nada más hacemos eso en el Jamboree, ¿eh? Hacemos también pequeños talleres donde van pasando los muchachos, los niños, en estaciones. Y uno de esos talleres es precisamente el taller de onda corta, de SWL, donde les hablamos de que ellos pueden empezar con un pequeño radio chino, ¿sí? Ya después, lógicamente, van a querer más, van a tener que comprar un radio mejor, pero pueden empezar así, ¿no? Y les hablamos qué es la onda corta. Generalmente yo soy el encargado de ese pequeño taller, les hablo lo que es la onda corta, llevo algunos equipos, captamos y también les empezamos a hablar de que lo bonito y todo esto no solo es escuchar, sino aprender. Aprendemos sobre otras culturas, aprendemos incluso otros idiomas, ¿sí? Aprendemos historia de otros países, empezamos a viajar fuera del país, como fue en mi caso, les decía, gracias a esto de la onda corta y al hacer amigos en aquel tiempo por correspondencia. Recordarán algunos de las listas que hacían de radioescuchas, ¿no? Las emisoras como la BBC, como Radio Nederland, como Radio Habana, ¿no? Pues uno se carteaba con otros escuchas, nos invitaban o los invitábamos, porque también mucho llegó a México y me tocó recibirlos, ¿no? Y empezamos a viajar también. Entonces, conoces culturas, conoces otros países, conoces otros idiomas, haces amigos en todo el mundo y pues a los chicos les encanta eso. Y algo muy importante que también lo vemos desde algunas pláticas que han dado varios colegas en los encuentros, de las cosas que hacemos nosotros en esos talleres que damos también en el Yotayoti, ¿sí? Es de que para muchos muchachos les resulta quizás aburrido el buscar en el radio como en antaño, ¿no? Me decía un amigo radioaficionado aquí de México, es que debemos de enseñarles cómo extrañamos darle la vuelta al dial, y le digo, es que no, ya no va por ahí la cosa, tú y yo lo extrañamos porque nos tocó vivir ese momento, nos tocó vivir esa época, ¿sí? Pero lo de hoy, de los chavos, es lo digital. Pero aquí viene lo interesante y que muchos de ustedes veo que lo hacen y que puede ser la forma de atraer más gente a la radioescucha y posteriormente a la radioafición ya como operadores, ¿sí? Que es el combinar lo digital con lo antiguito, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y empezar, por ejemplo, a decodificar señales de SSTV en el segmento de 10 metros, no sé, por decir un ejemplo, ¿sí? O en muchas ocasiones lo que hacemos en ese pequeño taller es de que otro colega se va con el handy de VHF, UHF, se va un poquito retirado, yo tengo el otro handy, transmitimos SSTV o alguna otra emisión digital, ¿sí? Y decodificamos con las aplicaciones que podemos bajar a nuestros teléfonos, y eso es lo que llama la atención a los muchachos, ¿no? De decir, mira, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro combinando ambas cosas, ¿sí? Y eso también es otro punto que en algunas charlas se ha comenzado a abordar en este encuentro diexista mexicano y también en algunos Yotayoti. Algunos otros talleres que tenemos también, pues es por ejemplo a cargo de Luis XC1 Eco Romeo Papa, ¿sí? De aquí del Radio Club, él hace el taller de telegrafía, ¿sí? A veces nos apoya también Radio Educación y en alguna ocasión en un Yota hicimos un taller de locución llevado por una locutora y productora de Radio Educación, ¿sí? Incluso tuvimos la visita de algunos colegas ham que nos apoyaron en ese encuentro, que lo hicimos en un Pilares, que son como centros culturales en Ciudad de México del gobierno de la ciudad, y pues se dieron cuenta que no es lo mismo hacer radio en bandas de aficionados que hacer radio como locutor, ¿no? Ahí fue donde se dieron cuenta de, caray, como que ya me sacan de mi zona de confort, ¿no? Este, y, este,
y bueno, ese fue otro taller que hicimos, también muy interesante, junto con el de onda corta, junto con el de telegrafía, ¿sí? Y y bueno, también en algunas ocasiones hemos hecho otros talleres donde se arman unos muñequitos, ahí ya más talleres dedicados al mundo scout, ¿no? Pero de radio, pues generalmente son esos tres talleres los que realizamos, ¿sí? Y lógicamente yo les hablo de los encuentros diexistas, de que nos reunimos en diferentes estados de la República, que hay otros encuentros o congresos diexistas en otras partes del mundo también, ¿no? En Europa, aquí yo recuerdo, les decía en un principio, el Colombo venezolano, entre colombianos y venezolanos precisamente, ¿sí? Y que también tuvo mucho renombre, últimamente ya no lo he escuchado. Me llegó el rumor que ya no se hizo, que parece que en algunos años ya no se realizó. Hay ahorita que ya de por finalizado esto, si alguien me lo puede confirmar, pero ya no lo he escuchado, ¿eh? Bueno, entonces les agradezco mucho la atención. Este, Dejamos algunos minutos y le dejo la palabra aquí a mi tocayo, Juan José. Sí, adelante. Juanjo, mil y mil gracias, un honor tenerlo por aquí, que nos haya contado esa experiencia que ojalá podamos replicar aquí en Colombia. También ahorita que comentabas que se crean amistades sin duda alguna a través de las ondas y a veces solamente por la voz. También agradecerle a usted aquí públicamente el buen recibimiento que tuve cuando estuve por allí en Ciudad de México y nos tomamos el tinto. Espero que se repita una y otra vez. Quien quita que de aquí al otro año podamos estar allá en el encuentro de Exista algunos compañeros de Colombia. Agradecerle muchísimo. Creo que Miguel tiene una información sobre el encuentro colombo-venezolano. Adelante, Miguel. Gracias, Juanjo. Bueno, el encuentro diexista colombo-venezolano surgió de una idea que tuvo el ya fallecido Santiago Sangil González, quien fue fundador y pues fundador del grupo diexista de la amistad que se fundó en Venezuela y fue quien propuso la idea por allá en el año 2009 de realizar un encuentro. ¿De dónde surge esta idea? Esta idea surge porque nosotros nos reuníamos un grupo de amigos, Santiago, San Gil, Jorge García, Freddy Gamboa por Venezuela, otros colegas allí de Venezuela que se me escapan ahora, el fallecido también Daniel Camporini, quien fuera coordinador del espacio diexista de Radio Transmundial, si mal no estoy. Creo que fue corresponsal de creo que una o dos emisoras extranjeras. Bueno, había cantidad de gente, nos reuníamos casi 30, 40 diexistas y radioescuchas de América Latina, de Europa, a echar cuentos de radio en las noches a través de la plataforma Skype. A raíz de eso, pues Santiago propone la idea de realizar el primer encuentro y ese primer encuentro de Exista Colombo venezolano tuve yo el gusto de organizarlo y coordinarlo. El último encuentro fue en Barinas 5 y 6 de enero del año 2014. Eh, ¿Por qué se acaban los encuentros diexistas? Bueno, se acaban por dos razones. La primera de ellas, pues la economía venezolana pues se complicó. Santiago de su pecunio hacía algunos aportes a esos encuentros, no a todos, pero sí hacían algunos aportes y pues producto de todo el tema en Venezuela, pues los encuentros desaparecieron. No solamente por el tema económico, sino pues porque para los amigos de Venezuela era difícil el desplazamiento. Eh, y Santiago tenía una premisa y era que al diexismo había que unirlo, sumarlo y multiplicarlo y no restarlo y dividirlo. Y resulta que, pues creo que se apoyó más la moción de restar y dividir porque eh,
En el año 2014, al no haber más quien apoyara y colaborara con la organización de los eventos, pues desaparecieron. En el año 2017, 2018, volví y le propuse a Santiago que realizáramos el encuentro diexista, pero pues Santiago me manifestaba las dificultades que eso tenía para ellos realizarlas. Del lado colombiano, pues fue muy complicado. Yo solamente asistí a uno de esos encuentros. En el segundo encuentro, bueno, para el momento del primer encuentro, yo apenas había acabado ese año, cumplía la mayoría de edad. Así que era difícil para mí asistir al resto de eventos porque pues obviamente no tenía los recursos, dependía del, del bolsillo de mis papás. Entonces era difícil desplazarme, ellos me hicieron algunas invitaciones, luego fueron declinadas por parte de las organizaciones y no, pues no asistí al resto, pero pues siempre estuve allí pendiente. Se realizó un evento en Paipa, se realizó un evento en Barinas, se realizó el evento el primero que fue aquí en Ocaña, y se realizaron otros en San Cristóbal, creo que fue otro evento, pero digamos es complicado organizarlos, más aún cuando, digamos, el tema entre los diexistas venezolanos y colombianos ha sido un tema complicado. Santiago procuraba mantener un poco la armonía, pero pues últimamente ha sido difícil. Digamos que eh, algunas personas que quedaron de ese club diexista de la amistad se han enfocado más en otros detalles de carácter político que en la radio. Eh, sería muy interesante poder desde RAU lograr apoyar esto y la experiencia de los encuentros diexistas mexicanos creo yo que es un faro para poder empezar en Colombia a reunirnos alrededor de la radio, no solamente de la radioafición, sino de la onda corta. La cadena HK pues lleva muchos años haciendo un evento netamente de radioaficionados, en el que yo asistí, pues la verdad es un encuentro más de amigos, más de compartir un rato, de charlar, que un evento que esté enfocado, digamos, en temas de, de hacer radio, de generar algún tipo de espacios para el conocimiento, al menos en el que yo estuve, eso pues no lo vi. Y sí sería muy interesante poder generar un espacio donde nos encontremos como radioaficionados, como radioescuchas y podamos compartir experiencias, hablar de antenas, de equipos, de innovación, de tecnología, porque pues a la final creo yo que nosotros hacemos parte de debemos hacer parte de esa vanguardia en cuanto a la innovación y a la tecnología. Eh, curiosidades. Bueno, ahí en la foto que ven, creo que al que están entrevistando es a Abigail, Abigail Nájera, creo que él es de Nájera, sí, Nájera, él es de La Piedad, Michoacán. así es. Buen amigo diexista, buen tipo. Está el colega Antonio Amador González de Pachuca, Hidalgo, XE1 Alfa Papa Lima, eh, buen amigo, buen diexista. Él estuvo en otras charlas anteriores. Una lástima que Rafael no nos acompañe porque es un experto en emisoras utilitarias. Creo yo que de las pocas personas en América Latina que se han dedicado a la captación de emisoras utilitarias, no solamente, prácticamente en todas las modalidades, creería yo, desde los modos digitales hasta la fonía.
Magdiel también es un experto en temas de radioafición. Y bueno, por el sur del continente, pues también hay unas experiencias que hubiera sido muy chévere que hubieran estado acá colegas de Argentina, de Uruguay. En Uruguay está el colega Horacio Nigro, en Argentina está el colega... caramba, se me escapa ahorita el nombre. Ellos hacen un evento anual que es el DX Camp. Salen a una ubicación remota, a instalar antenas de hilo largo, a hacer captaciones y tienen captaciones muy interesantes de emisoras en onda media, de emisoras en onda corta y de emisoras en FM. Entonces, eh, hay muchas experiencias en el continente por contar. En la información que aparece de los encuentros mexicanos, pues Darío Monferini, por ejemplo, un diexista de renombre, un diexista italiano, participó, creo que los acompañó en un encuentro, ya falleció también. Sí, en Eh, Tampico. Exacto, es bastante particular Darío Monferini porque acostumbraba a enviar algunos detalles bastante escandalosos en la correspondencia, o al menos así lo comentaba Santiago Sangil, que en algún momento recibió correspondencia de él y quedó bastante, bastante sorprendido Impactado. con la correspondencia, sí. Darío creo que acostumbraba a eso. Y bueno, sería interesantísimo que Jeff White de Radio Miami Internacional pudiera volver a acompañarlos en esos encuentros mexicanos, porque creo yo que el aporte que Jeff White ha hecho a la radiodifusión en onda corta es muy importante. Él sostiene todas las plantas transmisoras de Radio Miami Internacional, que creo yo que es lo único, ya es prácticamente lo único que queda para relevos de onda corta a nivel mundial, ¿no? A través de transmisores de Radio Miami sale Radio Eslovaquia Internacional, sale Radio Praga, creo que algunas emisiones de Radio Japón, si mal no estoy, Sí, Radio salen a través Vaticano creo también. Radio Vaticana, hace relevos en Radio Miami. Entonces, sería interesantísimo que pudieran contar de nuevo con la compañía de ellos. En el caso de Radio Habana, creo yo que pues Cuba en general está en una crisis energética difícil, muy, muy difícil. Radio Habana Cuba era una emisora que se encontraba todo el día, todos los días, y ahora escasamente se puede escuchar. El tema eléctrico les ha afectado bastante y no creo yo que puedan salir de esa crisis fácilmente para poder reactivar la onda corta cubana. En el caso colombiano, bueno, caramba, eh, él fue QSL manager de Alcaraván Radio y de Marfil Estéreo, dos emisoras de onda corta que existían en Colombia, que estaban a cargo de una organización religiosa, 5.910 y 6.010, si mal no estoy. Eh, Rafael pues acompañó varios de esos encuentros colombo-venezolanos y digamos que es una persona a la que se puede acudir y es fácil de conversar con él en Bogotá. Es una persona bastante, bastante agradable y Entonces, creo yo que en general los encuentros diexistas mexicanos han sido eh, una luz para el diexismo latinoamericano y bueno, no solamente eso, sino un ejemplo de que no es necesario grandes inversiones para lograr encontrarse una vez al año y poder compartir experiencias con los colegas. Ese sería mi comentario, Juan José y Juan José. Mil y mil gracias, Miguel, por comentar eso. Yo creo que ahí hay mucho insumo
del que podemos echar mano ahorita que estamos intentando retomar todo esto y que se trata de gente que no teníamos mucha experiencia. Por lo menos yo y muchos de los compañeros que están en RAW ahorita saliendo a actividades y que hemos estado por ahí como animando, no tenemos mucha experiencia en esto, entonces es un gustazo escucharlos a ustedes y que esto nos sirva a nosotros para darnos un empujoncito de qué cosas podríamos hacer del camino que ustedes ya han andado. Entonces ahí con todas las personas que mencionaste, pues entonces intentar ponernos en contacto y echar esto para adelante. Aquí con Raúl todas las ideas son bienvenidas y intentamos trabajar lo máximo posible. Entonces yo creo que esto puede seguir y dar muy buenos frutos. Por el momento, Eh, seguir aquí agradeciéndole a Juanjo. Juanjo, comenta. Sí, nada más rápidamente. También me gustaría comentarles que precisamente en esa expedición que hicimos a la isla del medio, la XF4IH, cuando todos operamos en algún momento, lógicamente, ¿no? La estación, pero cuando yo no operaba la estación de radioaficionado operador, me dedicaba a hacer diexismo. Y eso llamó mucho la atención, me lo hicieron saber algunas emisoras a las que le envié informe de recepción desde la isla, ¿no? O sea, de una captación en esa isla, no desde mi casa. Y se los hice ver e incluso llegué a mandar fotografías y eso, pues para que me creyeran, ¿no? Pero bueno, ya había internet y les mandé ligas también y ahí aparecimos, ¿no? Este, entonces sería una buena actividad, por ejemplo, ya que muchos colegas allá colombianos veo que hacen potas, por ejemplo, entre otras actividades, hacer una sección, por así decirle, dentro del pota de radio escucha también. Podría ser algo atractivo y que pueda retomar esta afición nuevamente también por allá. Esa idea está buena. Yo no la había pensado y la podemos sacar por aquí adelante, que hay varios compañeros muy animados en Pota. Entonces esa idea la voy a tener aquí anotada. ¿Hay algún otro compañero que quiera intervenir? Lo escuchamos. Adelante, Miguel. Pues no, Juanjo, creo yo que el comentario final eh, sería muy interesante que pudieran aprovechar las experiencias POTA para hacer captaciones. Generalmente los potas acá los están activando de día, o sea que la onda media pues no es una banda que se pueda usar, pero sí poder hacer captaciones en onda corta. Eso sería muy, muy interesante y creo yo que aportaría a la experiencia en pota. Eh, yo antes de sacar una licencia de radioaficionado, duré mucho tiempo como diexista, escuchando emisoras, coleccionando algunas tarjetas de las emisoras que aún todavía estaban. Eh, pues digamos que ya ha bajado un poco esa cantidad de emisoras para escuchar en onda corta, pero sería muy interesante que en las activaciones POTA, los que hacen POTA, las pudieran hacer. Y bueno, yo creo que ahí es un buen gesto de RAW tener ahí un grupo exclusivo para la onda corta o para el diexismo. Eh, creo yo que las personas pues, que están interesadas pueden canalizar todas esas dudas, inquietudes o información que tengan y así nutrimos el espacio y hacemos pues, que la radio crezca en muchos sentidos. Sería ese mi comentario final para la reunión de esta noche y dejaría yo la inquietud, así como la dejó Juan José, de poder hacer diexismo en las activaciones POTO y poderlas registrar. Digamos, las emisoras que aún todavía tienen habilitados espacios diexistas como Radio Rumanía, creo que Radio Japón, NHK todavía tiene espacios diexistas. Yo la verdad hace mucho tiempito ya no circulo por banda corta, me dediqué más a la banda media, pero todavía hay espacios diexistas donde se puede informar.
Infortunadamente, Radio Habana Cuba tiene un muy buen espacio diexista que ahora está enfocado más hacia la radioafición, desde que salió Manolo de la Rosa y su esposa Malena Negrín. Ahora está enfocado más hacia la radioafición, hacia la parte técnica, pero el espacio de diexismo de Radio Habana Cuba, de En Contacto, que se llama el programa, siempre era muy interesante porque allí se dejaba muchísima información de activaciones, de salidas, de concursos. En la última etapa en la que estuvo a cargo de, bueno, se me escapa ahorita, el radioaficionado que tenía a cargo esa función ahí en Radio Habana Cuba después de Manolo de la Rosa. Nada, desearles a todos una feliz noche, que tengan una buena noche, un buen descanso y pues lo que se requiera por ahí con mucho gusto estamos disponibles y atentos para colaborarles. Muchas Buenas gracias, Miguel, por allá por Santander y esperamos pues que esa iniciativa pegue por aquí. Yo lo voy a intentar a sacar los ratos por ahí en las actividades POTA, a ver sintonizando en emisoras comerciales, a ver si logro agarrar alguna en onda corta y los estaré grabando y mostrándoles a ver qué logro por ahí en campo abierto. Así que mil y mil gracias a todos los compañeros que están por aquí. Escuchamos palabras finales o si hay algún compañero que quiere pasar a saludar o intervenir. Adelante. Buenas noches. ¿Me escuchan? Hola, buenas noches. Sí, Alejandro, ¿cómo estás? Pues aquí saludándolos. El compañero de Colombia, Juan, comentó de Rafael, es Rafael Rodríguez, el compañero colombiano. Él está a cargo de la emisora Radio Alcaraván y La Voz de tu Conciencia en 5910 y 6010. Ya están de nuevo al aire. ¿Sí me escucharon? Sí, señor, Perfecto. perfectamente. No sé si por aquí estará el colega. ¿Comentas que se llama Rodrigo? ¿Cómo se llama? Rafael Rodríguez. Rafael. Estuvo y ya Rafael salió. Rodríguez. Me parece que sí está presente porque él también anunció este evento. Sí, estuvo y salió no hace mucho, pero sí, es más, Rafael acompañó, creo que todos los encuentros diexistas colombo-venezolanos los acompañó y la verdad, si tienen la oportunidad en Bogotá de contactarlo, de hablar con él, créanme que es una persona muy valiosa y que hace aportes muy interesantes a la radio. Pues para esto tenemos un contacto allá en Colombia, el compañero Miguel Ángel Rocha Gámez, mexicano, un gran diexista, y últimamente hace unas 3 semanas, 2 semanas, se visitaron Rafael Rodríguez a Miguel Ángel Rocha Gámez. Y puede ser el contacto que se tenga ahí en Colombia con este compañero Miguel Ángel, que contacte de nuevo a Rafael. Excelente, mil y mil gracias por esos datos. Seguiremos por ahí jalando la cuerda a ver si llegamos a buen puerto y esperamos tener el acompañamiento de todos ustedes en todas estas iniciativas que están muy, muy buenas y la verdad para mí son en la mayoría nuevas. Así que mil y mil gracias, Alejo. Ojalá logremos antes contactar a Rafael Rodríguez y al otro compañero Rocha, a ver si logramos armar algo bien bacano. Y escuchamos más comentarios. ¿Hay más compañeros que quieran pasar a saludar? Hacer un comentario de que más adelante, para todos aquellos que todavía no estén familiarizados con el diexismo tal y como se debe de hacer, podemos organizar alguna otra charla dentro de poco tiempo, por ejemplo, para decir cómo hacer un informe correcto de recepción. En los radioaficionados usamos el código RST, en los radioescuchas usamos el código SINPO, por poner un solo ejemplo de las diferencias que puede haber. Pues sí, Claro, sería Juanjo. buena Sí, propuesta, Miros. sí, sería muy útil. Yo la verdad tampoco he hecho nunca uno, he estado por ahí mirando algunas cositas, pero desde luego con la experiencia de ustedes va a ser un camino más facilito.
Bueno, señores, mil y mil gracias por estar en este espacio. Esperamos que se repita una y otra vez y más con todas las iniciativas que nos llevamos en la cabeza. Esperamos que esta sea una buena noche para ustedes. Por aquí desde Colombia, Radio Aficionados Unidos, seguimos incentivando este tipo de actividades y cuenten con nosotros en todas las iniciativas en las que podamos nosotros aportar. Mil y mil gracias. Feliz noche. Chao, chao. Por aquí Juan José, Hotel Kilo 4 Extra y a bordo de la Hotel Kilo 4 Romeo Alfa Uniform. Chao, gracias. Chao, 7-3. 7-3. Saludos a todos y un abrazo desde Ciudad de México. Chao, Alejo. En realidad no sé de quién me hablas. Yo pensaba que me estaba. En realidad no sé de quién me hablas. En realidad no sé de quién me hablas. En realidad no sé de quién me hablas.
Buenas noches. Ya terminó, ¿verdad? Esta presentación, ¿no? Vamos.
Pendejos.